Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga, muy buenos días en esta mañana. Saludamos, como siempre, a todos aquellos que se conectan a este su programa Disciplinas Libertadoras. Este es el día que ha hecho el Señor. Por tanto, nos vamos a gozar y a regocijar en Él. Alabado sea el Señor. Ruti Polanco, Dios te bendiga. Mi amiga, mi Sotis, Dios te guarde en esta mañana. Teresita, Dios te bendiga. Muy buenos días. A este perito. Damos gracias al Señor que en esta mañana podemos transmitir. Julie Vega, Dios te bendiga. Buenos días, Pastora Magali. Mi saludo y respeto para usted. Damos gracias al Señor que en esta mañana podemos transmitir. Estamos más que contentos. Hay un aire de fiesta en este mes, ya que, amén, ya que estamos de fiesta, faltan pocos días, 15 días creo, para el gran evento Mujer Disciplinada. Todos los días llega algo por correo que hemos estado esperando para ese gran evento. So I'm so excited. En el día de ayer llegó algo muy especial que estábamos esperando para esta celebración. Abigail, Dios te bendiga, muy buenos días. También ya pusimos una segunda orden de camisetas. Le damos gracias al Señor que todo va mucho más allá abundantemente de lo que esperamos o pedimos. Estamos muy excited. Linda, Dios te bendiga. Como siempre, les muestro la camiseta de Disciplinas Libertadoras. Yo no sé cuántas se dieron cuenta que esta chica que está aquí en una posición de libertad tiene una sombra, tiene una huella. Porque ciertamente la mujer disciplinada deja huellas donde quiera que va. Y hay muchas cosas que Dios está haciendo a través de Disciplinas Libertadoras y por eso estamos agradecidos. Ahora, ¿por qué nos vamos a gozar y nos vamos a regocijar en Él? Simplemente porque este es el día que Él ha hecho. Usted quiere otra razón, no necesita otra. Simplemente porque Él ha hecho este día. Por tanto, nos vamos a regocijar en Él y vamos a celebrar. Nilda, muy buenos días, Dios te bendiga. Irmaris, un abrazo para ti. Michelle, Dios te bendiga, muy buenos días. La realidad es que ese no es el versículo para el día, pero me llegó ahora mismo ese versículo y ciertamente trata de lo que vamos a hablar en este día, bajo el tema Bailando bajo la lluvia hasta que pare de llover. Y les cuento un chisme santo. Anteriormente yo iba a hacer este tema, iba a desarrollar este tema, porque es algo que Dios había puesto en mi corazón y había tratado conmigo. Yo usualmente todo lo que traigo a disciplina es porque ya sea en esa semana o en esos días o anteriormente lo he tenido que vivir. Me gusta traer la palabra después que la he vivido o he experimentado o estoy en el proceso de vivir esa palabra que Dios me ha dado. Esto era algo que Dios había puesto en mi corazón, que lo he confrontado varias veces en mi vida, que lo he tenido que aplicar y me he tenido que disciplinar en ello. Pero esto es un decir, bailando bajo la lluvia, que implica mantenerte activo, mantenerte perseverando hasta que pase la prueba. Pero yo lo voy a ser muy sincero, cuando yo fui a exponer este tema, que fue hace varios viernes atrás, fue el día que me dio el virus del estómago y no pude transmitir. Yo había puesto danzando bajo la lluvia. Y les soy bien sincera, la realidad es que el dicho dice bailando bajo la lluvia, hasta que pare de llover. Y nuevamente esto implica, bailando bajo la lluvia, que estás en constante movimiento aunque esté lloviendo. Pero la palabra bailar asusta a mucha gente o para mucha gente tiene una connotación carnal, poco espiritual. Yo dije, you know what, esa no es mi intención, no es lo que yo quiero proyectar. Vamos a llamarlo danzando bajo la lluvia.
Pero la realidad es que esa no es la expresión correcta. Am, y no pude transmitir cuando lo puse danzando. En esta ocasión le dije a Fanny, como Fanny es quien pone siempre la promo, le dije a Fanny, you know what, Fanny, no es danzando, es bailando. Pero la realidad es que me intimidé, yo lo soy bien honesta, de poder ser juzgada ante la expresión bailar y la cambié. Pero la realidad es que todo está en la intención del corazón. Y esto de bailar tiene una connotación de perseverancia, de movimiento. Lo busqué en el diccionario para aquellos que quizás se puedan sentir muy incómodos con la palabra bailar. Yo voy a bailar debajo de la lluvia hasta que pare de bailar. Y el que me critique, que me critique. Porque yo no estoy hablando de bailar bajo la connotación que quizás está en su mente de un acto carnal moviéndose de lado a lado por cuestión de una música carnal. Eso no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de movimiento. En esta mañana vamos a bailar bajo la lluvia hasta que pare de llover. ¿Por qué? Simplemente porque hoy puede estar lloviendo, pero este es el día que Dios ha hecho. Por tanto, me encanta esa expresión, por tanto, me voy a regocijar en Él. Me voy a regocijar en Él. Muchos quizás esperan otra cosa, que yo me detenga, que yo me ponga a llorar, que yo me ponga a quejarme. Yo me voy a gozar. Y cuando uno se goza, una de las implicaciones de bailar es gozarse. Yo voy a bailar bajo la lluvia. Linda, Dios te bendiga, muy buenos días, Dios Madre, muy buenos días. Me imagino que estás tempranito despierta porque estás alimentando a la muñequita de chocolate. Bienvenida a Disciplina. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias en esta mañana. Te bendigo. Me regocijo en tu palabra. Me regocijo en tu palabra. Que en mis días donde me quiero detener, tu palabra me insta a seguir, a perseverar, a gozarme, a bailar aunque esté lloviendo hasta que pare de llover. En esta mañana tú que pusiste este sentir en mi corazón, que has tratado conmigo, que me has hecho vivir y me has empujado tantas veces en esta palabra, te pido que yo pueda transmitir con fidelidad lo que está en tu corazón, al corazón de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta mañana tu palabra levante a alguien, tu palabra motive a alguien, tu palabra confronte a alguien, tu palabra levante las rodillas paralizadas para seguir bailando hasta que pare de llover, para seguir en movimiento, para seguir perseverando, para seguir trabajando, para seguir predicando, para seguir enseñando aunque esté lloviendo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, los frutos, Señor, los das tú a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, fíjese bien, esta mañana hablamos bajo el tema bailando bajo la lluvia hasta que pare de llover. Y reitero, cuando usted se va al diccionario, mire bien, debemos buscarlo por el diccionario para no... Dice, el baile suele ser libre. Esto es una de las definiciones de bailar. Y no existen coreografías estrictas que seguir. Quienes bailan suelen tener libertad de movimiento. Cuando uno define ciertas palabras, probablemente van tomando una connotación diferente a lo que hay en nuestras mentes. Y basado en esto es que estamos hablando en esta mañana. El baile suele ser libre. No existen coreografías estrictas que seguir. Quienes bailan suelen tener libertad de movimiento. Bailar es llevar a cabo movimientos con cierto compás. Usualmente estos movimientos involucran diversas partes del cuerpo como las piernas, los brazos y los pies. Mire qué hermoso. Ok, entonces, fíjense bien, cuando nosotros nos vamos a la escritura, yes, Michelle. Cuando nosotros nos vamos a la escritura, vemos en el Antiguo Testamento, que no es una práctica nuestra, pero vemos en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel tenían una gran victoria, había un grupo de mujeres, inclusive la hermana de Moisés era parte de ellos, había un grupo de mujeres que
se reunían y al compás de la música, de la adoración, danzaban, celebraban con sus cuerpos la alegría que producía la victoria que ellos habían tenido. Pero en esta mañana nos vamos a ir por otra vía y nuevamente hablamos de bailar bajo la lluvia, y cuando hablamos de lluvia estamos hablando simbólicamente de tiempos difíciles, de tiempos de prueba. Y hay varios versículos que yo quiero utilizar y no los estoy usando desde un punto teológico, los estoy utilizando para probar este punto. Cuando hablamos de bailar bajo la lluvia, yo no sé si a ustedes les sucede que los días de lluvia tienden a ser días donde nosotros nos limitamos a hacer ciertas cosas, porque no nos queremos mojar, porque es más difícil. Por ejemplo, usted va de compras un día de lluvia, usualmente no, usualmente. Hay mujeres que están totalmente decididas, mañana voy a hacer compras, y aunque amanezca lloviendo, la determinación las hace salir. Se ponen sus rain boots, sus botas de agua, se ponen su capa de agua y salen a comprar. Y me pasó en estos días, no sé cuál de los eventos, de tanto que hemos estado trabajando, tenía, y tuve que salir a hacer unas compras. Era para algo de la iglesia. Yo no quería, porque realmente tenía que cargar muchas cosas, estaba lloviendo, pero yo estaba determinada que ese día yo quería cumplir esa tarea. Y salí bajo la lluvia y lo hice, pero usualmente los días de lluvia nos encerramos, los días de lluvia hacemos sopita, los días de lluvia determinan muchas veces lo que vamos a comer. En mi casa es casi ley. Los días de lluvia, a mis hijos que ya están casados, siempre hacen uno de sus comentarios cuando está lloviendo mucho, y me preguntan si yo voy a hacer sopa o si yo voy a hacer sopa. La lluvia determina qué voy a comer y qué actividades yo voy a hacer. Por ejemplo, muchas veces utilizo ese día para lavar ropa, para hacer cosas adentro de la casa, porque siento que la lluvia me limita, no me quiero mojar, el tráfico es un poco más pesado en la lluvia. Todas estas cosas determinan qué es lo que yo voy a hacer, qué clase de actividad yo voy a estar haciendo, y me limitan para otra. Por eso utilizamos este tema, simbólicamente hablando, para traer este punto. De igual manera que la lluvia muchas veces determina lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, nos detiene, nos reduce nuestras actividades. De esa misma manera, muchas veces en lo espiritual, y yo trato de traer estas cosas terrenales para que usted pueda entender a su capacidad una verdad espiritual, como lo hacía Cristo en la parábola. Usualmente en nuestra vida espiritual pasa lo mismo. En los tiempos de diversas pruebas, en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos de ataque, en los tiempos de crisis, nosotros tendemos a dejar que ese tiempo de crisis o de dificultad determine lo que vamos a hacer, determine cómo vamos a actuar, a dónde vamos a salir, cómo aún nos vamos a sentir. Usualmente los tiempos de crisis tratan de dictar en nuestros corazones y en nuestra mente cómo nosotros nos vamos a sentir. Si nos vamos a sentir deprimidos, tristes, gozosos, usualmente tienen esta implicación en nosotros. Pero de la misma manera que esta semana pasada ya llegó Lenny a saludarnos como parte de Disciplinas Libertadoras, ya él entró a saludar. Usualmente de la misma manera que la semana pasada yo tomé una determinación que usualmente no la tomo, tengo que ser honesta, hablando naturalmente, terrenalmente. Cuando llueve, ya yo tengo unas actividades para hacer dentro de la casa para evitar todos esos conflictos que trae la lluvia. El tráfico, el mojarme, todas estas cosas. Y usualmente cada vez que llueve es una señal de lo que yo voy a hacer. Pero en nuestra vida espiritual no puede ser de esa manera. ¿Por qué? Porque la realidad es que la Biblia establece que usted y yo vamos a sufrir. Vamos a pasar diversas pruebas. Vamos a enfrentarnos a tantas cosas. Jesucristo dijo, en el mundo tendrá aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. Es parte de nuestra vida. Por ende, esto no puede determinar
lo que nos detiene y no nos detiene. Y de la misma manera que a veces la lluvia a mí me detiene o me grita lo que yo voy a hacer, toma la decisión de lo que yo voy a hacer y no yo misma. Pero en esta semana pasada yo tomé una determinación. Cuando me levanté, lo primero que la lluvia me dijo: hoy no es el día para ir de comprar. Y yo estaba bien determinada, bien disciplinada. Quería disciplinarme en esa semana porque tenía tanto trabajo que yo dije: hoy es el día de hacer las compras. Pero cuando me levanto, la lluvia me quiere convencer de que no salga, de que lo posponga. Y yo no sé si a usted le sucede que en los días difíciles, en los días de crisis, por ejemplo, quizá cuando usted está enfermo, cuando está pasando un divorcio, cuando está en crisis matrimonial, cuando está en crisis con otra persona, cuando no se siente bien. Mari Sánchez, Dios te bendiga, muy buen día. Cuando no se siente bien, cuando está experimentando desánimo, cuando todas estas cosas están pasando, que son símbolos de lluvia, usted tiende a sentirse que usted debe dejar de hacer. Quizá cuando usted no se siente muy espiritual. Usted sabe que hay días que usted no se siente muy espiritual, que usted se siente que ha menguado o que su relación con Dios no está donde debe estar, o que quizá usted no está orando cuando debe, como debía, o que si quizá usted no se siente tan cerca o tan conectado con el Señor. Son momentos donde usualmente esa situación nos grita y quiere determinar si usted debe trabajar o no debe trabajar, si usted debe enseñar o no debe enseñar, si usted debe predicar o no debe predicar. Por ejemplo, cuando usted está en crisis matrimonial, probablemente usted se sienta que usted no debe hablarle a ningún matrimonio, que usted no debe ser inspiración, o si lo invitan a predicar, a ministrar, usted lo primero que piensa es: yo no debiera aceptar esa invitación porque yo misma estoy en crisis matrimonial. La lluvia determina que tú no debes salir a bailar debajo de la lluvia, pero la decisión de bailar debajo de la lluvia hasta que pase la lluvia implica que el hecho de que tu matrimonio está en crisis no significa que tú no debes ministrar. Por el contrario, cuando tu matrimonio está en crisis, eso no cambia la verdad. La verdad del matrimonio no cambia porque tú la estés viviendo o no. La verdad es la verdad, la vivas tú o no la vivas. Lo que tú puedas enseñar a otras parejas no cambia simplemente porque en este momento de tu matrimonio tú estás en crisis. Esto no te descapacita a ti para enseñar o ministrar simplemente porque tú estás en una crisis. Baila bajo la lluvia hasta que pare de llover. Quizá ministrando a otro, tu crisis se enfrenta con esa propia verdad, porque no hay cosa más maravillosa que cuando tú ministras a otro, esa palabra que la Biblia dice que es como espada de dos filos, corta para allá y corta para acá. Y quizá ministrando a otro, esa verdad minimiza o confronta tu crisis. La realidad es que yo hablo de esto porque hay muchas veces, tanto en mi vida y muchas otras personas, yo como supervisora del ministerio de mi iglesia me he encontrado con esta situación donde la gente, cuando están pasando por crisis, cuando están atribulados, cuando quieren dejar de enseñar, quieren dejar de predicar, quieren un break, sienten que no son capaces, yo no estoy en una condición que no debiera enseñar, y lo cuestionan. Pues la realidad es que nosotros debemos seguir bailando bajo la lluvia hasta que pare de llover. Y eso se llama perseverancia. De eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana, de la perseverancia. Y cómo a veces la lluvia, las pruebas, las situaciones quieren dictarnos si debemos seguir haciendo o no debemos seguir haciendo. Y para mí, una de las personas más inspiradoras de la Biblia es el apóstol Pablo. Y él utiliza varias partes en las cartas, deja establecido varias veces en las cartas lo que es la perseverancia en medio de situaciones. Fíjense bien que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 10, el apóstol Pablo desde el versículo 1 empieza a hablar de esta visión que él tuvo, y a partir del versículo 7 él empieza a hablar del aguijón. Él empieza a hablar de esto que está en su carne que lo abofetea. Esta falta, esta situación, este algo que él lo llama un aguijón, que él le pidió al Señor que se lo quitara. Este aguijón que lo hacía sentir miserable. Aparentemente era algo con lo que él batallaba con él mismo.
y era algo que lo hacía sentirse de cierta manera. Y le pidió al Señor que se lo quitara. Él le dijo, Señor, detén la lluvia en mi vida. Yo no quiero sentirme de esta manera. Esto me hace sentir miserable. Esto me hace sentir no capaz. Mas, sin embargo, en el versículo 10, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo probablemente se sentía que él no era capaz por todas estas cosas. Muchas gracias. Llegó mi cafecito después. El apóstol Pablo probablemente se sentía como usted, como yo. Y mire todo lo que él menciona. Me gozo. Y nuevamente, el bailar es una señal de gozo. Es este movimiento corporal cuando usted está contento. Y que esto es algo hasta automático. A veces en nuestras vidas, por más espiritual que usted sea, usted oye una música. Dios te bendiga, Janet. Dios te bendiga, mi querida. Usted, mi compañera de milicia. Usted oye una música y automáticamente su cuerpo, su piel se empieza a mover. Déjame una música para que usted vea. Que automáticamente su piel se empieza a mover. Mire como dice aquí, me gozo en las debilidades. Miren los momentos que el apóstol Pablo se gozaba. Miren los momentos que, como yo dije antes, yo salgo a hacer compra cuando no está lloviendo. Yo salgo a hacer diligencia cuando no está lloviendo. La lluvia determina las actividades que yo voy a hacer. La mayoría de las veces, por eso yo puse bailando bajo la lluvia, bajo la lluvia. Y la realidad es que la semana pasada yo me levanté tan determinada porque tenía tantas cosas que hacer y había tomado una determinación desde el domingo. El lunes yo voy a hacer esto, el martes voy a hacer esto, el miércoles voy a hacer esto. Pero el día que me levanté y me tocaba hacer la compra para una actividad de la iglesia y amaneció lloviendo, la lluvia trató de detener mi agenda, mi disciplina. Lo que yo había determinado en mi corazón para hacer ya estaba en tela de juicio simplemente porque estaba lloviendo. Y muchas veces la manera en cómo nosotros nos sentimos, nuestra debilidad humana, determina si usted debe predicar, si debe enseñar, si debe aceptar una posición. Cuando la realidad es que no debe ser así. La realidad es que hay cosas que el Señor no va a quitar de nosotros. Como el apóstol Pablo tenía un aguijón, él le pidió al Señor que se lo quitara, quizá porque se sentía, mientras yo tenga este aguijón, yo no puedo salir al campo misionero, mientras yo tenga este aguijón, yo no puedo predicar, yo no puedo enseñar, esto me detiene. El apóstol Pablo dijo, por lo cual, por amor a Cristo, yo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Aun cuando esté lloviendo, yo tengo que salir. Yo tengo que salir. En medio de la angustia, yo tengo que predicar. En medio de las vicisitudes, yo tengo que enseñar. En medio de la persecución, yo tengo que seguir mi camino. Estaba tomando esta actitud, yo voy a bailar bajo la lluvia hasta que pare de llover, porque la lluvia nuevamente implica tiempos difíciles, implica debilidad humana, implica esos tiempos donde tú no tienes ánimo, esos tiempos donde, porque la realidad es que no todo el tiempo usted tiene el mismo ánimo, la realidad es que no todo el tiempo usted se siente capaz, la realidad es que hay tiempos donde usted se siente batallando, pero nuevamente ese tiempo puede ser prolongado. Y muchos de nosotros tomamos una actitud de, ok, yo voy a seguir mi movimiento. Fíjense bien que la definición de bailar implicaba también movimiento corporal con los brazos, con los pies. Está hablando de seguir haciendo, de seguir moviéndote. Moviéndote. En esta mañana esa es la clave. Tienes que seguir moviéndote. A veces en medio de las situaciones nosotros queremos estar quietos y usamos la Biblia fuera de contexto, ciertos versículos fuera de contexto, para justificar nuestra actitud. Y a veces, mire, yo quiero que usted entienda que el enemigo conoce la escritura. Cuando el diablo fue a tentar, la serpiente fue a tentar a Eva, él utilizó algo que Dios había dicho. Lo que pasa es que lo torció. Y muchas veces esta actitud se sigue repitiendo. Porque nosotros pensamos que cuando la Biblia dice está quieto y conoce que yo soy Dios, está diciendo detente. Deja de hacer.
La quietud en Dios no tiene nada que ver con la acción. La quietud de Dios, la quietud en Dios implica que en tu corazón, en tu espíritu, tú no estás peleando con Dios. Tú no estás cuestionando, tú no estás haciendo con tus propias fuerzas. Pero no implica que tú dejas de predicar, que tú dejas de enseñar. No está hablando de una actitud del corazón. Estás quieto y conocer que yo soy Dios. Con eso tú estás diciendo, yo no tengo el control, tú tienes el control. Yo voy a dejar de pelear porque tú vas a hacer. Yo voy a dejar de defenderme porque tú me defiendes. Si usted se va a ese capítulo donde utiliza ese versículo, estás quieto y conoces que yo soy Dios, es una oración del salmista celebrando que Dios les había dado la victoria, que Dios los había defendido. Y es por eso que el Señor le dice, está quieto y conocer que yo soy Dios. O sea, yo los voy a defender. Pero muchas veces utilizamos este versículo fuera de contexto para, en medio de la situación, en medio de la lluvia, en medio del conflicto, en medio de todo lo que esté sucediendo, yo tengo que estar quieto. Es tiempo de yo no enseñar, es tiempo de yo no actuar, es tiempo de... Y no, mi hermano, en el momento de las aflicciones es tiempo de tomar la actitud del apóstol Pablo. Gozarme en medio de ello, perseverar en medio de ello. Mire, esto se refleja en tantas áreas de nuestra vida. Cuando nosotros estamos haciendo el bien, que es lo que dice la Biblia, usualmente hacemos el bien, pero nuestra humanidad, la lluvia determina que si la otra persona a quien usted está haciendo el bien no corresponde, entonces usted deja de hacer el bien. Esta es nuestra naturaleza caída. Mas sin embargo, la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con un bien. ¿De qué está hablando? Persevera en ese bien. Aunque la otra persona no responda de la misma manera, sigue haciendo el bien. ¿Qué está diciendo? Sigue bailando aunque esté lloviendo. La realidad es que esto se aplica a tantas áreas de nuestra vida. Sigue haciendo. La realidad es que cuando nuestra pareja, hablando de nuestro cónyuge, no responde a nosotros de la manera que nosotros esperamos, nosotros dejamos de hacer las cosas buenas que hacemos por esa persona. Nosotras las mujeres, nosotras podemos ser muy cariñosas, muy atentas, pero en el momento que nuestro esposo no responde de la misma manera o no se está portando conmigo conforme a yo espero, entonces yo dejo de hacer el bien. Yo dejo de servirle café, yo dejo de tratarlo bonito, yo dejo de ser cariñosa. ¿Por qué? Porque ya está lloviendo, ya hay conflicto, ya no me tratas de la misma manera. No, usted tiene que seguir haciendo aunque esté lloviendo. Eso se llama perseverancia. Porque la realidad es que la perseverancia es lo que hace que usted obtenga lo que usted quiere. So, fíjese bien. Neida querida, Dios te bendiga. Fíjese bien lo que dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Mas de Dios, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. So, fíjese bien, después que haya sufrido un poco de tiempo. La realidad es que nosotros los seres humanos, especialmente nosotros los cristianos, estamos dispuestos a sufrir, pero hasta cierto tiempo. Nosotros determinamos, de la misma manera que la lluvia determina lo que tú vas a hacer, lo que vas a comer muchas veces, y no debiera ser así. Y es a conveniencia, ¿sabe por qué? Porque yo puedo decir, no voy a salir a esto porque está lloviendo, mas sin embargo, inclusive mucha gente dice, hoy no voy al templo porque está lloviendo. Yo he recibido llamadas cuando está lloviendo mucho que la gente me dice, hay culto porque está lloviendo, mas sin embargo, somos los mismos que si tenemos que salir a trabajar debajo de una tormenta, vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque recibimos un paycheck. Porque nos quitan puntos probablemente si faltamos a trabajar. Pero para ir a la iglesia preguntamos, ¿hay culto? Usted no llama al trabajo, nunca usted llama al trabajo y pregunta si hay trabajo porque esté lloviendo. Nunca. Mas, sin embargo, sí quizá podemos cuestionar si debemos hacer ciertas cosas porque está lloviendo. Fíjese qué terrible.
Nuevamente, hablando espiritualmente, muchas veces la lluvia determina basado en lo que nos conviene. Cuando la realidad es que no debe ser así. La determinación es algo que no depende ni de la circunstancia ni de las demás personas. Depende de una disciplina propia, de una decisión propia. La realidad es que nosotros amamos si nosotros recibimos amor. We do. La realidad es que nosotros damos si nos dan. La realidad es que nosotros estamos dispuestos a sufrir, pero solamente en el lapso de tiempo que nosotros hemos determinado. La realidad es que estamos dispuestos a esperar solamente hasta que yo lo pueda tolerar. Cuando la realidad es que a través de toda la escritura, y más el apóstol Pablo, nos insta a seguir más allá. Por eso yo puse el tema bailando bajo la lluvia hasta que pare de llover. Yo tengo que seguir trabajando, yo tengo que seguir enseñando. Mire, hay momentos, a mí me pasa esto regularmente. Como yo doy consejería matrimonial en nuestra iglesia, usualmente, y hablamos mucho del tema del matrimonio y de la conducta de ambos cónyuges en el matrimonio. En mi iglesia esto es un tema muy común. Usualmente cuando me toca a mí enseñar, por alguna razón, en esa semana que me toca a mí enseñar, es una semana difícil en cuanto a relación con mi esposo se refiere. O estamos pasando un desacuerdo, o el pastor me ha sofocado, o yo lo he sofocado a él, y me toca bajar a dar clase. Y la clase que me toca es del matrimonio, o es de la mujer sujetarse a su esposo. Qué terrible es la palabra. Y lo primero que pasa por mi mente es, yo no debo enseñar hoy porque, y mire cómo el enemigo nos engaña, nos dice, tú no debieras enseñar porque tú no estás viviéndolo, o tú estás en esta crisis. Fanny dice, como se ha enseñado en Diel, usamos la lluvia para escapar de las responsabilidades y justifica el escape. Ciertamente. Y no solamente nosotros, sino que el enemigo toma ventaja porque nuevamente la semana pasada cuando yo me levanté totalmente determinada para salir a hacer esas compras para un evento de la iglesia, la lluvia me gritaba, hoy no es el día. Hoy no es el día para hacerlo. Pero fue mi determinación lo que me hizo salir. Y mire, yo no me morí. Yo me vestí adecuadamente y salí. Y lo logré. Muchas veces la situación, el problema, el season que nosotros estamos pasando, que todos los pasamos, los seasons difíciles, los seasons de lluvia, quieren determinar lo que tú puedes o lo que debes hacer. La realidad es que los tiempos de prueba, los tiempos difíciles, los seasons que son negros, quieren determinar cuáles son tus actividades, cómo tú debes actuar. Y muchas veces la manera en que quiere determinarlo es deteniéndote. Nuevamente, cuando yo tengo que enseñar a matrimonio, cuando yo tengo que dar consejería, el hecho de que yo esté pasando una crisis, que rápido eso determina, no debes dar consejería. Pues no, yo voy a dar la consejería porque la consejería que yo estoy dando no deja de ser la verdad. Whether que yo la esté viviendo o no, no deja de ser la verdad. Y usualmente mientras yo estoy aconsejando a la pareja, esa espada, porque yo utilizo la palabra de Dios, está cortando para acá y mientras está sanando, confrontando a la pareja, me está confrontando a mí. Pero el enemigo quiere evitar exactamente eso. Por eso el enemigo, igual que la lluvia ese día me gritó, no salgas, te vas a mojar, hoy no es el día, hoy va a haber más tráfico. No, yo soy dueña de las determinaciones que yo tomo. Yo me determino a hacer las cosas, esté lloviendo o no esté lloviendo. Esta era la actitud del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, en vicisitudes, por amor a Jesucristo, en medio de vicisitudes, de persecución, yo tengo que seguir. Aun cuando yo soy débil, yo soy fuerte. Yo bien pude haber dicho, yo no me puedo mojar, puede suceder esto, me puedo enfermar. La realidad es que no, yo no voy a dejar que eso determine lo que yo tengo que hacer. Y nuevamente, muchas veces utilizamos aún la escritura. Oh, el Señor quiere que yo esté quieto. Quieto en tu corazón. Pero humanamente hablando, físicamente hablando, usted tiene que seguir.
Usted tiene que seguir haciendo, usted tiene que seguir caminando. Los tiempos de prueba no es tiempo de acostarte, a llorar y a quejarte. Los tiempos de fracaso no son tiempos de detenerte. El diablo te dice, fracasaste, tienes que detenerte. No, es tiempo de seguir haciendo y haciendo en medio del hacer. Es que entonces viene la respuesta, es que entonces usted se levanta. ¿Cuántas veces el enemigo dice, nuevamente, el tiempo en que tú estás enfermo no puedes actuar? Quizá usted no pueda hacer las mismas cosas cuando usted está enfermo, pero usted puede hacer una llamada, usted puede orar. ¿Cuántas veces, y yo he discutido este tema con los adultos, la edad de oro de mi iglesia, cuántas veces a muchos de nuestros ancianos en la iglesia el diablo le dice, ya tú no tienes la misma fuerza, ya tú no tienes la juventud, no puedes hacer? Quizás ya no puedes hacer muchas cosas, pero sí puedes hacer otras. La lluvia no puede determinar lo que tú debes hacer o no debes hacer. No, mi hermano. Y nuevamente, el hecho de que tú no estés a 100 tampoco implica que te debes detener. Yo estoy segura, y si usted se va a la Biblia, lea los salmos para que usted vea que David tenía mucho tiempo donde se sentía atribulado, donde se sentía solo, donde se sentía triste, donde se sentía que Dios lo había abandonado. Pero David se mantenía todo el tiempo. ¿Usted sabe lo que hizo que David se mantuviera todo el tiempo? Saúl. Saúl fue quien mantuvo a David en movimiento. La lluvia. Saúl. Si hubiese sido por él, él se hubiese detenido. Pero fíjese bien cómo la lluvia hacía que David siguiera de cueva en cueva. Y mientras estaba de cueva en cueva, seguía reclutando ejército. Aleluya. Yo no sé si en esta mañana tú estás pasando un tiempo de lluvia. Yo no sé si el día de hoy es un día lluvioso para ti, espiritualmente hablando. I don't know. Pero en esta mañana yo te exhorto, en medio de la lluvia, sigue bailando hasta que pare de llover. Sigue moviéndote, sigue haciendo. ¿Estás en conflicto? Sigue haciendo. Eso no te descualifica para nada. Fíjense que Elías, en un tiempo donde se sintió derribado, donde se sintió perseguido por Jezabel, en un tiempo donde él se sintió que ya todo el mundo se había ido tras Baal, en un tiempo donde él se metió a la cueva, el ángel le dijo, salte, salte, salte. ¿Quién te dijo a ti? Todavía yo he guardado 4,000 que no se han rendido a Baal. La percepción de él lo había engañado. En esta mañana quizá la lluvia te está engañando. ¿Cuántos de nosotros? Mire, si hay algo que yo aprendí, yo puedo estar súper enojada con el pastor. Usted nunca se enoja con su pareja. Yo puedo estar súper enojada. Pero nuevamente el hecho de que yo esté enojada con el pastor, que es un enojo, y cuando yo hablo de enojo o de conflicto, yo no estoy hablando de que yo lo quiero matar, ni de que tengo odio en mi corazón. Es solamente un conflicto, una diferencia. ¿Cuántas veces usted ha tenido una diferencia con otra persona y ya el diablo te dice, tú no debes hacer algo, tú no debes dirigir hoy, tú no debes... No, es solamente un conflicto, son solamente unos chubascos, un poco de llovizna. Sigue bailando hasta que deje de llover. Sigue, tienes que seguir. Tienes que seguir. Se murió alguien en tu familia, estás triste, respetamos tu tristeza. Pero eso no puede determinar que tú te tienes que detener hasta que cumpla un tiempo de luto. Nada establece en la Biblia cuánto tiempo. No hay nada mejor que seguir haciendo en medio de la tristeza. Porque lo que hace se convierte en tu propia medicina. Yo me recuerdo que cuando yo parí, mi hija más pequeña tiene 26 años ya. 26 años atrás, cuando uno paría, te hacían pasar lo que se decía la cuarentena. Tú no podías hacer esto, tú no te podías lavar la cabeza, tú no podías... Parecía que tu vida se detenía en esos 40 días después de haber parido. Cuando la realidad es que hoy en día, inclusive para mi hija más pequeña, yo paría hoy y al otro día yo me estaba lavando la cabeza, yo estaba haciendo todo lo que yo tenía que hacer. Y nunca me morí. Pero, nuevamente,
hubo una cultura, hubo una enseñanza que determinó, inclusive mucha gente por muchos años se sintieron de pequeño para yo no puedo hacer todo esto. Cuando la realidad es que hubo una mujer guapa que se levantó y dijo, yo paro hoy, mañana voy a estar haciendo lo que tengo que hacer. Y de ahí en adelante, todo el mundo lo hace. No es tiempo de detenerte, es tiempo de seguir bailando, de seguir actuando, de seguir en movimiento. ¿Qué es lo que hace que usted y yo sigamos bailando en medio de la lluvia? El apóstol Pablo lo dijo, el gozo en Cristo Jesús. No es nuestra propia fuerza, no lo es, pero el gozo en Cristo Jesús. Este es el día que ha hecho el Señor. Por tanto, simplemente porque Él hizo este día, yo me voy a gozar y yo me voy a regocijar. Esta determinación la toma usted. Esta determinación la toma usted. Y usualmente el enemigo quiere que usted y yo nos sentemos hasta que pase la lluvia. Él quiere que nos sentemos. ¿Por qué? Nuevamente, porque ya no estás capacitado, quizá porque estás pasando un divorcio, quizá porque pasaste un coraje con alguien, quizá porque te sientes desanimado, quizá porque no estás orando lo mismo que antes. Eso no implica que no lo debes o no puedes hacerlo. Tú eres dueño de lo que tú decides hacer, que se llama determinación. La Biblia, reitero, dice, no seas vencido de lo malo, no dejes que la lluvia te detenga. Vence el mal con un bien, o sea, sigue bailando debajo de la lluvia. Hermano, usted no puede seguir su vida cristiana y la lluvia determinar lo que usted va a hacer, porque entonces va a llover cada vez, el enemigo va a querer que llueva cada vez para que usted se detenga. Tenemos el ejemplo de Cristo ante su lluvia en el Getsemaní. Él siguió su propósito, lloró, buscó apoyo en sus amigos y luego siguió haciendo la voluntad de su Padre en medio de la lluvia. Tenemos que seguir. Tarde que temprano va a dejar de llover, porque no va a llover toda la vida. El diluvio, mire, el diluvio fue una sola vez. El Señor prometió que jamás destruiría la tierra con agua. Eso no va a caer otro diluvio de esa manera. Entonces, tarde que temprano va a dejar de llover, tarde que temprano la situación va a pasar, tarde que temprano te vas a sanar, tarde que temprano te vas a volver a levantar, tarde que temprano te vas a volver a reincorporar. Mira, hay situaciones inesperadas en la vida que llegan a nuestra vida que nos sacuden. Como por ejemplo la muerte de un ser querido, una enfermedad repentina que hace que tu vida cambie porque esa otra persona necesita de ti que tú pares toda tu agenda para trabajar con esa persona, un divorcio, una enfermedad física que trata de detenerte. La realidad es que mi condición de salud me ha tratado de determinar lo que yo puedo y lo que no puedo hacer. Si yo me dejo llevar por mi equipo de apoyo, y yo pertenezco a un equipo de apoyo de fibromialgia, si yo me dejo llevar por todas las cosas que dicen ahí, hermano, yo dejaré de hacer 1000 cosas de las que yo hago. La fibromialgia todos los días me dice a mí, hoy no podrás hacer esto, hoy no podrás hacer lo otro. Todos los días yo vivo con esto. Todos los días parece que la lluvia, la fibromialgia, me quiere dictar a mí qué actividades yo puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero todos los días yo tengo que tomar una determinación. No, me duele, yes. Me duelen los pies, me duele el cuello, me duele este músculo de este brazo, me duele tantas cosas. Pero yo determiné, yo me discipliné. Hoy yo voy a hacer esto. Y aunque me duela, yo lo voy a hacer. La realidad es que muchas veces me duele. El cuerpo me grita, hoy es un día para quedarte en cama. Pero mi determinación me empuja de la cama y a medida que empieza a correr el día, que empiezo a moverme, que empiezo a hacer lo que estoy haciendo, se va disipando el dolor. La lluvia va desapareciendo. Hay momentos en que ya usted se tiene que detener. Hay otros momentos que tienes que ponerte las botas de agua, tienes que ponerte la capa y tienes que salir. Tienes que salir. No nos vamos a morir. Eso no puede tener ese control sobre usted. La circunstancia que tú estés
no puede dictarte a ti lo que tú puedes o no puedes hacer. No puede ser así. Porque usted va a ser llevado cada vez que llueva. Entonces usted va a ser llevado por la lluvia. No puede ser así. Dios le bendiga, María Elizabeth. Buenos días. La realidad, ¿qué haríamos entonces en el mes de mayo? Que usted sabe que se le llama el mes de la lluvia. Usted se va a detener. Cada vez que usted tenga un season oscuro de su vida, un season difícil, una etapa difícil, usted va a dejar de hacer todo lo que Dios lo llamó a hacer. No. Y yo reitero, yo admiro tanto al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era una persona bien perseverante, bien perseverante. Y en días de lluvia, Pablo decía, yo voy a seguir bailando, yo voy a seguir en movimiento. Me sacaron del templo, me meto por una ventana. Me apedrearon y me dieron por muerto, me voy a levantar y voy a seguir haciéndolo. Y dice el apóstol Pablo, en vicisitudes, en persecuciones, en hambre, en frío, lo voy a seguir haciendo. Eso se llama determinación. ¿Qué tú te determinaste? Y llegó una circunstancia a tu vida que está tratando de cambiar tus planes. Que dice, no puedes, no lo debes hacer. Y yo reitero, cuánta gente muchas veces no viene delante de mí como supervisora del ministerio de mi iglesia, tengo que entregar mi posición, yo quiero un break, porque es que estoy pasando esto en mi vida. La mejor manera de pasar un tiempo de lluvia, bailando. Baila debajo de la lluvia, hasta que pare de llover. El pastor siempre me dice a mí, y esto es una frase que nunca se me va a olvidar, me dice, mi hija, todo tiene su final. Lo único que es eterno es la salvación. Todo lo demás tiene su final. La realidad es que tarde que temprano va a parar de llover. Es más, mire, hay días que está lloviendo y eso me dicta a mí, hoy no es el día para salir, ni para hacer esto o aquello o lo otro. Y no hago más que quedarme en la casa y quedarme en pijama y hacer una agenda de lo que voy a hacer en la casa, porque como va a llover no quiero salir, no quiero... Y no llueve. Y perdí todo el día en la casa creyendo que iba a llover. Dejé de hacer lo que tenía que hacer y no llovió. Y la realidad es que muchas veces nosotros tenemos esta misma actitud. Vemos la situación y ya determinamos, pues no voy, pues no lo voy a hacer, pues no voy a dejar de amar, pues voy a dejar de actuar como tengo que actuar, pues no voy a enseñar, pues no voy a predicar, pues no voy a hacer esto. Y no llovió. Se llama determinación. Determinación. Tú y yo no estamos llamados a solamente actuar, trabajar en los tiempos buenos o cuando nos sintamos. Tú y yo, conforme a la Escritura, estamos llamados a trabajar, a adorar, a seguir, a marchar en las buenas y en las malas. Cuando ha acampado y también cuando está lloviendo. La lluvia no determina que te debes detener. No lo determina. El sufrimiento, la prueba, la dificultad. No. Yo no dejo de ser mujer de Dios porque yo tengo un conflicto con alguien. Simplemente tengo que enfrentar ese conflicto. ¿Cómo lo voy a hacer si me quedo en mi casa? No. No, tengo que enfrentarlo, tengo que tirarme bajo la lluvia. No dejes que el enemigo utilice la misma escritura para detenerte. No dejes que la lluvia determine qué tú puedes hacer y qué no puedes hacer. No lo permitas. Determina lo que vas a hacer, disciplínate. Porque entonces estaríamos como un yoyo. Estaríamos, las olas del mar nos llevarían para donde quiere. Los días de lluvia no hago, los días de lluvia hago. Los días de prueba no hago, los días que estoy en las buenas hago. Y los días que estoy en prueba debo de hacer. No, nosotros debemos ser constantes. La Biblia nos llama a ser constantes. ¿Qué quiere decir la palabra constante? Todo el tiempo, llueva o no llueva. Hay que hacerlo. Hay que seguir, hermano. Tome determinación en esta mañana. ¿Estás pasando lo que estás pasando? Pásalo,
bailando. Se pasa mejor, se pasa mucho mejor. Bailar implica celebración. Y la realidad es que usted y yo que estamos viviendo por fe, se supone que cuando tú y yo estamos bailando, y estoy hablando de acción, estamos celebrando antes de. La realidad es que el pueblo de Israel, cuando ellos obtenían una victoria, ellos celebraban con música, adoración y danzaban. Pero la realidad es que usted y yo debemos danzar, debemos bailar, debemos celebrar antes de que llegue la victoria. Porque eso es vivir por fe. Y nuevamente, la lluvia no puede determinar lo que tú debes o no debes hacer. No seas llevado por cualquier viento para arriba y para abajo. Mantén la constancia, la perseverancia. Manténla. Llovió, tienes que salir. Nevó, tienes que salir. No dejes que la situación determine hasta dónde tú llegas. Así, Irmais, tal vez no lo exprese del todo correcto, pero en mis palabras es por una parte, es solo quietud emocional, aprender a controlar esas emociones que nos quieren hacer correr, evadiendo todo lo que encontramos al paso, las responsabilidades, etc. Eso es así. Y ¿sabes qué, Irmari? Nosotros utilizamos aún la misma escritura. Porque como yo dije, que mucha gente le gusta este versículo. Estás quietos y conoces que yo soy Dios. Estar quieto no es dejar de trabajar, no es dejar de hacer en el Señor. Está hablando de una quietud interna cuando tú reconoces que es Dios. Mire bien el contexto de ese versículo y de ese capítulo. Era un tiempo donde el pueblo de Israel había estado siendo atacado y el Señor los había liberado. Y de ahí surge este capítulo. De lo que está hablando es que deja que yo te defienda. Pero nuevamente, estar quieto en el Señor es una actitud del corazón, no es una actitud externa. Ay, el Señor quiere que esté quieto. Sí, pero no tiene nada que ver con dejar de trabajar. Es una quietud del corazón. Usted sabe que esa quietud donde tú sabes, donde tú dejas de pelear, donde tú tratas de hacerlo con tu propia fuerza. Eso es quietud en el Señor. Pero imagínese usted si la iglesia, cuando la iglesia comenzó, cada vez que los hombres de Dios enfrentaron persecución se hubiesen detenido. Y si usted se va a la iglesia, al comienzo de la iglesia primitiva, por el contrario, cada vez que había persecución, cada vez era cuando más la iglesia primitiva seguía avanzando. Inclusive el Señor utilizaba los tiempos de persecución para que la iglesia siguiera avanzando, porque si no se hubiesen quedado solamente en Jerusalén. ¿Qué pasó? El Señor trajo persecución y de Jerusalén se empezaron a extender. El Señor había dicho en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Muchas veces la lluvia no es para que te detenga, la lluvia es para que continúes. Pero nosotros de alguna manera, el enemigo nos ha engañado y nosotros mismos, nuestra humanidad, y pensamos los tiempos de lluvia es tiempo de detenernos. No, los tiempos de lluvia es tiempo de seguir. Nuevamente, la única diferencia es que en tiempos de lluvia te tienes que poner unas botas de agua y te tienes que poner una capa de agua. O sea, quizá tengas que modificar lo que estás haciendo, pero debes seguirlo haciendo. Debes seguirlo haciendo. En mi casa, nuevamente, se ha hecho una ley que cuando llueve hay que comer sopa. Eso no tiene que ser así. Es más, la próxima vez que llueva, hermano, voy a hacer otra cosa, no voy a hacer sopa. Que no quiero que eso determine lo que yo voy a cocinar. Y esto es en un ámbito natural. Pero en el ámbito espiritual se forma de igual manera. Se torna en una costumbre que los tiempos de dificultad determinan lo que yo voy a hacer. Dice mi querido José Caraballo, wow, por eso Dios le dice a Moisés que el pueblo se celebre fiesta en el desierto, pero no lo entendieron. God is good, definitivo. Yes, sancocho para los días de fiesta, para los días de lluvia. Mi hermano querido, en este día no dejes que la lluvia determine lo que tú vas a hacer. Si te tienes que poner unas botas de lluvia y te tienes que poner una capa de lluvia, so be it. Póntela, pero sal a bailar debajo de la lluvia hasta que se detenga la lluvia. Hasta que se detenga. Marlin Blanco, la lluvia, crecimiento. La realidad, hermano, mantente
firme, que nada, ninguna situación, ninguna emoción, ningún sentimiento, ningún ser determine lo que usted tiene que hacer, lo que usted fue llamado a hacer. No lo permita, no lo permita. Usted toma la decisión. Eres tú. En esta mañana, no importa lo que está pasando. Mire, a veces hasta en nuestra adoración, los tiempos difíciles, usted nunca ha llegado al templo atribulado, en un conflicto, ya sea con su pareja, con los nenes, y eso le grita, hoy no es día de adorar. Muchas veces. Cuando la realidad es que ahí es donde más lo debemos hacer. Porque eso es lo que va a confrontar cómo tú te sientes. Nuevamente, son tantas las cosas externas que quieren determinar lo que tú y yo debemos hacer. Lo único que debe determinar lo que tú y yo debemos hacer es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es ley. Fuera de ahí, todo lo demás es cuestión de determinación. Cuestión de determinación. ¿Usted necesita inspiración? Váyase a la Biblia, vaya la vida del apóstol Pablo. Aun cuando naufragó, mire qué interesante, aun cuando naufragó, se recuerda, en la isla de Malta. Era un tiempo difícil, estaba lloviendo, la lluvia había azotado la barca, había una tormenta, naufragaron. Aún ahí, Dios se glorificó. El apóstol Pablo dijo, vamos a regresar. No, llegó a la isla de Malta, ahí lo picó la víbora y ahí Dios se glorificó. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba esperando que cayera muerto. Y el apóstol Pablo probablemente dijo, you know what, tengo que salir corriendo para el hospital, ahora todo se detiene, se acabó este viaje. El apóstol Pablo, con la misma víbora en la mano, dice la Biblia que la puso en el fuego y la víbora se desprendió. No podemos determinar lo que nos detiene y lo que no nos detiene. Perdón, lo que está pasando no puede determinar lo que tú vas a hacer o lo que no vas a hacer. Tú tomas esa decisión. Por eso en esta mañana yo voy a bailar, así sea debajo de la lluvia. Yo me voy a mantener en movimiento hasta que pare de llover. Hasta que pare de llover. Te exhorto en esta mañana que no importa cuál sea el season que tú estés pasando, sea uno bueno o uno malo, te mantengas en movimiento. No dejes de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. El diablo es un mentiroso. A veces aún nuestra propia humanidad dicta nuestras debilidades. Nos dicen, tú sabes que tú no estás en la capacidad, tú tienes esto y aquello, tú no estás donde debieras estar. El apóstol Pablo dijo, yo tengo una debilidad, un aguijón que me azota, pero el Señor me dijo, bástate en mi gracia. ¿Qué le estaba diciendo? Sigue bailando. Eso no puede determinar que tú bailes o no, que te mantengas en movimiento, que sigas haciendo. El apóstol Pablo dijo, ok, seguiré bailando entonces debajo de la lluvia. ¿Por qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En esta mañana, toma esta decisión. Puede que esté lloviendo o no esté lloviendo, sigue haciendo. Puede que la gente te responda bien o no, sigue haciendo el bien. Puede que tu esposo o tu esposa te sigan tratando mal, sigue tratando bien. Puede que tú te sientas con el ánimo o no, que sientas que todavía hay áreas en tu vida que no están donde debería estar, sigue enseñando, sigue predicando, sigue haciendo lo que Dios te llamó a hacer hasta que lo logres. No dejes que nada ni nadie determine las actividades que tú vas a hacer, lo que tú has propuesto en tu corazón, lo que Dios puso en tu corazón. No dejes que la lluvia te diga, no lo puedes hacer. Hoy es día de detenerte, hoy es día de quedarte en casa. No. Si tú tomas una determinación, lo lograrás en Cristo Jesús. Lo creo. Ana, Dios te bendiga, muy buenos días. Elsie, Dios le bendiga. Andrés, Pastor Andrés Carmona, Dios le bendiga, muy buenos días. Mis saludos y respeto para usted y su amada esposa. Así que, mi amado, bailando bajo la lluvia hasta que pare de llover. La iglesia del Señor solamente se detiene para predicar. De lo demás, que espere. La iglesia del Señor sigue caminando. Tú y yo somos la iglesia del Señor. En las buenas y en las malas, la iglesia del Señor sigue caminando. Nosotros no podemos escoger los días que caminamos y los que no caminamos. Nosotros seguimos caminando. Somos de los que no retrocedemos.
nos asomamos por la ventana y aunque esté lloviendo, como quiera, salimos a hacer aquello que Dios nos llamó a hacer. Cuando llega el sufrimiento, cuando llega la prueba, cuando llega la persecución, reitero, como la iglesia primitiva, en medio de la persecución era que salía más rápido. Por eso es que la persecución tiene que llegar, por eso es que tiene que llover. Tienen que llegar estos tiempos, son necesarios. En esta mañana le damos gloria a Dios por su palabra. Le damos gloria a Dios por su palabra. Seguiremos bailando debajo de la lluvia hasta que pare de llover. Sean todos bendecidos en este día. Tome usted una determinación. El día de hoy nada va a cambiar lo que yo he determinado. ¿Qué es lo que yo determino? Yo me voy a gozar y me voy a regocijar en el Señor. ¿Por qué? Porque para eso Él hizo este día. Y no importando lo que está pasando, yo voy a hacer lo que yo fui llamada a hacer. Seguimos caminando bajo las tempestades, ciertamente. Seguimos. Que nada nos detenga. En esta mañana está lloviendo. Ponte tu capa de agua, ponte tus botas de agua y sal. Nunca sabes lo que hay debajo del aguacero para ti. Nunca sabes. Dice mi amiga Ismaris, y con esto termino. En verdad, los otros días estaba lloviendo y yo hice sopa por la lluvia. Pero en realidad mi deseo era comer otra cosa por la lluvia. Me cohibía a comer lo que realmente deseaba. Mire qué terrible. De esto es lo que yo estoy hablando. Así mismo pasa espiritualmente. Por la lluvia se detienen muchas veces y pueden hasta perder las bendiciones, experiencia, crecimiento, muchas cosas que Dios te quiere dar en esos momentos solo por ser obediente. Ciertamente, Ismari, tú y yo estamos en la misma página. Y a mí me pasa igual. Pero yo determino de ahora en adelante, cuando mis hijos me llamen, mami, ¿hiciste sopa? Le voy a decir, no hice sopa. Está lloviendo, pero no es día de comer sopa. I'm just joking, pero la realidad es que en mi vida espiritual sí quiero tener esa determinación, que solo porque esté lloviendo no implica que yo me debo detener o que debo de hacer ciertas cosas. Así que en esta mañana, quizás un día de lluvia para ti, quizás un tiempo de lluvia, un tiempo difícil para ti. Reitero, no te detengas. Ponte lo que te tengas que poner y sal a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Nosotros somos de los que seguimos bailando hasta que deje de llover. Así que Dios le bendiga a todos en este día. Será hasta el miércoles a las 9 de la noche. Como todos saben, ya esta semana comenzamos nuestro segundo horario. Ya vamos a transmitir, ya que cumplimos un año, vamos a estar transmitiendo 2 días, los viernes a las 6 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche. Ya el miércoles comenzamos y como siempre les digo, el día 27 ya falta poquito tiempo. Se acerca el Día de Mujer Disciplinada. Ya, Ismari, creo que ya te enviaron tu camiseta por correo. Ya hicimos una segunda orden de camisetas y ya todos los preparativos han avanzado. Ya han llegado, la mayoría del material que vamos a estar usando ha llegado todo por correo. Estamos bien excited. Hay un equipo de trabajo espectacular que estamos trabajando, que se han unido a esta visión. Le esperamos el día 27 en la ciudad de New York para celebrar y tener un día en la presencia del Señor súper espectacular. Sigan nuestros escritos con nuestra hermana Fanny después del día de hoy hasta el día miércoles. El día miércoles estamos en vivo nuevamente. Comparta este video para que otros, si hoy es un día de lluvia para ellos, puedan ser inspirados a través de la palabra de Dios y tomar la determinación de seguir bailando bajo la lluvia hasta que deje de llover. No veo el comentario de Abigail, por alguna razón se fue. Abigail, no veo tu comentario. Mis amados, Dios me lo bendiga mucho. Vamos a orar rapidito. A ver si logro en mi teléfono ver el comentario de Abigail, porque Dios te siga bendiciendo y sigamos bailando hasta que la lluvia pare. Yes. I will. No nos detenemos. Así que Dios me lo bendiga. Pasen todos muy buenos días. Será hasta el próximo viernes, hasta el próximo miércoles. Desde este su programa Disciplinas Libertadoras. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias. Porque la lluvia me ha enseñado, Señor, tantas cosas. Te doy gracias porque mis tiempos de lluvia
Tu Espíritu Santo me ha empujado a seguir hasta que la lluvia se detenga. Ayúdanos a ser constantes, a ser firmes, determinados. Que tu palabra determine hacia dónde vamos y de dónde venimos. Y no las circunstancias que están a nuestro alrededor, no nuestro ánimo, no la manera en que nosotros nos vemos. En el nombre de Jesús, si hubiera alguna vida en esta mañana, al alcance de este video que está en tiempos de lluvia, que se ha asomado por la ventana y la lluvia le ha gritado, detente, no puedes salir, no puedes predicar, no puedes enseñar, no puedes amar, la vida no va a continuar para ti, que en esta mañana tu palabra le dé convicción, la empuje, la motive a seguir aún debajo de la lluvia, seguir bailando hasta que la lluvia pare, a salir y a enfrentar todo lo que se pone de frente sabiendo que el Dios que está con nosotros se va a glorificar aún en medio de ello. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, imparte fortaleza a través de esta palabra. En Cristo Jesús te lo pido, te llevarás toda la gloria. Amén. Dios le bendiga, pasen todos muy buenos días.